Hola, ¿qué tal amigos? Un cordial saludo para todos quienes observan este video. Mi nombre es Ever Moreira Mera, tengo 20 años de edad y soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Como ya conocen, este próximo 4 de febrero los ecuatorianos acudiremos a las urnas, esta vez para pronunciarnos a favor o en contra de la consulta popular y referéndum promovida por el gobierno del actual presidente Lenín Moreno. Como joven, he observado que gran parte de la ciudadanía desconoce de los contenidos de estas preguntas y mucho menos sabe que estas incluyen anexos. Es lamentable saber que los actores políticos se han creído los protagonistas de esta consulta y no han informado responsablemente a las personas. Es por ello que decidí hacer este video para que, con palabras sencillas, les pueda explicar los contenidos de estas preguntas y analicemos juntos cuáles son las partes positivas y los efectos negativos que podrían tener cada una de ellas y no sean politizadas realmente. Y sin más preámbulo, iniciamos con el análisis de la primera pregunta y su respectivo anexo. En ella se establece que las personas sentenciadas por actos de corrupción derivadas de un delito por peculado, concusión, tráfico de influencias, asociación ilícita, entre otros, no podrán participar en la vida política del país. Es decir, no podrán ser candidatos a una dignidad popular. Tampoco podrán contratar con el Estado, no podrán trabajar en alguna empresa pública y se les van a quitar todos sus bienes. Las personas que apoyan la tesis del no indican que se están vulnerando los derechos humanos de estas personas. ¿Por qué? Porque existe un principio penal de rehabilitación social. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas privadas de libertad, una vez que estén en las calles, tienen el derecho a reinsertarse a la sociedad de manera normal y poder trabajar libremente, no ser discriminados, en pocas palabras. Ahora, podemos decir que cuando hablamos de una función pública, de trabajar en una empresa pública, estamos hablando de algo delicado. Estamos hablando de recursos que son de todos los ecuatorianos y por ende no se puede confiar en alguien que ya decepcionó al país. Por eso esta persona tendrá la oportunidad de laborar en una empresa privada, que es la que asume el riesgo, porque ella tiene toda la libertad para poder hacerlo. Entonces, estimados ecuatorianos, son ustedes quienes al final juzgarán con su voto. Pregunta número 2. En ella se establece la eliminación de la figura de reelección indefinida que se aprobó en la Asamblea del año 2015 mediante una enmienda a la Constitución de Montecristi. En 2008 esta Constitución promulgaba que la reelección a un mismo cargo solo se podía hacer una sola vez, como se lo propone en esta pregunta. Pero una Asamblea Nacional liderada por un partido gobiernista, un partido de oficialismo, con 100 votos lo aprobó. Aquello ha generado cuestionamientos por parte de la ciudadanía porque consideran que no son realmente representados. 100 votos no representan a 16 millones de ecuatorianos y es por eso que en cierta parte es positivo preguntarle al pueblo, sea que gane el sí o que gane el no, pero que sea el pueblo quien al final se pronuncie. Algo que recalcar es que personas que apoyan a la tesis del no indican que también se le están vulnerando derechos, esta vez el derecho a ser elegido. ¿Qué sucede con esto? Las personas que han sido presidentes o alcaldes, por poner un ejemplo, podrán serlo por 2 veces, ya no una tercera vez, pero no significa que dejarán de participar en la vida política del país o que no podrán candidatizarse a otra dignidad. Lo podrán hacer. Un ejemplo muy claro es la del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Él ha sido varias veces alcalde, solo se le está contando los periodos desde el año 2008, es decir, 2 periodos. Ya no puede candidatizarse en el 2019 para alcalde, pero lo puede ser de pronto para prefecto y por qué no concejal, o esperar hasta el 2021 a ser candidato a presidente o a asambleísta. Es decir, no se le están vulnerando los derechos a ser elegidos.
Juzguen ustedes. La pregunta número 3 se refiere al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo que es parte de la quinta función del Estado y que tiene entre sus funciones promover la participación ciudadana, controlar que no haya corrupción y designar a autoridades de control como lo son el fiscal, el contralor, el procurador, los miembros del CNE, entre otras autoridades. Está conformado por 7 miembros suplentes y 7 consejeros principales. La pregunta establece que estos actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana sean cesados de sus funciones y se los reemplace por uno nuevo. ¿Qué es lo que indica el anexo? ¿Cómo se va a desarrollar todo esto? Los ecuatorianos seremos ahora quienes elijamos a estos miembros del Consejo de Participación a través de nuestro voto. Esto se va a dar, según el anexo, cuando hayan elecciones seccionales, es decir, cuando se elijan alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales, entre otras autoridades. Como saben, la consulta popular será en febrero del 2018. La siguiente elección seccional, es decir, la de los alcaldes, va a ser en febrero del 2019, es decir, después de un año. ¿Cuál es el meollo del asunto? La Constitución establece en su artículo 117 que está prohibido reformar leyes en materia electoral un año antes a la celebración de un evento electoral. Es decir, coincide con lo que está sucediendo ahora. En el mismo anexo se dice al final que el presidente enviará un proyecto de ley para cambiar toda la estructura del Consejo de Participación y que tendrá un plazo de 30 días y que la Asamblea deberá analizarla, debatirla en una primera y segunda instancia y hasta que sea registrado en el registro oficial, obviamente va a pasar un buen periodo de tiempo, por lo cual muchas personas, más que todas quienes apoyan al no, consideran que se está engañando al pueblo al decirle que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana será electo en el 2019. Debido a lo que establece la Constitución en su artículo 117, esto va a provocar que recién sean electos en el año 2024. Ahora, ¿qué también establecen los anexos? Va a existir, entre este periodo de tiempo que no exista un consejo oficial, va a existir un consejo de participación transitorio. Y aquí el detalle es que los miembros de este consejo transitorio van a ser propuestos por el presidente, lo cual podría significar darle un cheque en blanco al presidente al permitirle designar a personas en un puesto tan importante como el Consejo de Participación que sean allegadas a él. Es decir, que se repita lo mismo del gobierno anterior. En entrevistas con representantes de los medios de comunicación, el presidente dijo que sus amigos no estarán incluidos en estas ternas que enviará a la Asamblea. Dijo que van a ser personas que tengan credibilidad, que gocen de aceptación ciudadana. Independientemente de que esto sea cierto o no, pongamos el escenario de que el sí gane en esta pregunta. ¿Qué es lo que sucede? El presidente, para que exista este consejo transitorio, tendrá la potestad de enviar 7 ternas a la Asamblea. La Asamblea será quien elija de estas 7 ternas a los 7 miembros del consejo transitorio. Ahora, una terna, recuerden, está conformada por 3 personas, por 3 nombres. Es decir, que habrán en total 21 nombres candidatos a ser parte del nuevo Consejo de Participación. Quienes apoyan la tesis del no aseguran que actores políticos de la derecha, de la vieja clase política, están haciendo campaña porque quieren que sus nombres, que personas que pertenecen a sus partidos, sean incluidos en estas ternas. Esto no lo sabe la ciudadanía, no tenemos la seguridad, pero vale recalcarlo para que podamos meditar un poco mejor nuestro voto. Ahora, con el nuevo Consejo Transitorio se podrán hacer algunas cosas. Ellos tendrán la potestad de evaluar a las actuales autoridades de control.
Recordemos al fiscal, al contralor, entre otros. Es decir, un ejemplo, que si ellos deciden que el actual fiscal del Estado, Carlos Vaca Mancheno, ha hecho un mal papel en su función, ellos tendrán la potestad de destituirlo y se llamará a un concurso para elegir al nuevo fiscal. Esto ha sido cuestionado por algunos asambleístas que creen que esto usurpa su atribución de fiscalizar. Algo que recordar es que cuando existe un nuevo consejo transitorio, las personas que sean candidatas no podrán pertenecer a un partido político. Tendrán que ser representantes de organizaciones sociales comprometidas por ejercer una participación en la ciudadanía, comprometidas en la lucha contra la corrupción y que gocen de aceptación y credibilidad popular. Ahora analizamos la pregunta número 4, aquella que no tiene nada que ver con la política, sino más bien con un hecho que ha indignado a toda la sociedad, como el abuso sexual a los niños, niñas y adolescentes. La pregunta establece que no prescriban este tipo de delitos, es decir, que aunque pasen 15, 20, 30 o más años, la persona que fue abusada en la infancia o la adolescencia y sabe quién es el culpable, pueda denunciar y se lleve a cabo una sentencia y por supuesto, si es posible, se condene al culpable de este delito. Si bien es cierto, es muy complicado comprobar después de tanto tiempo que una persona fue abusada, pero al menos esta pregunta, en caso de aprobarse, da las herramientas para que este tipo de delitos no quede en impunidad. Algo que recalcar es que este tipo de preguntas es un claro ejemplo de que no debemos votar por una ideología política o por una afinación hacia un personaje político. Debemos votar por razón, no con pasión. La pregunta número 5 es la última, que tiene un anexo y habla sobre la minería metálica en Ecuador, su práctica, si se debe prohibir o no. Hay que recalcar que la minería se ha convertido en una actividad productiva que aporta económicamente al Estado, pero que a la vez no es amigable con el medio ambiente. Con esta pregunta se prevé evitar hechos como el ocurrido en la ciudad de Zaruma, provincia del Oro, cuando ocurrió un socavón en una escuela debido a la práctica de la minería ilegal. ¿Cómo se resolverá aquello? En la pregunta se esclarece de que ya no solo va a ser prohibido la minería metálica en zonas protegidas, sino también en centros urbanos. Pero hay algo que es importante. Se dice la práctica de la minería en todas sus fases. Es decir, ya no solo en la extracción, sino en la exploración, comercialización y transportación de estos minerales, ahora, en caso de que gane el sí, en centros urbanos. Algo que es importante recalcar también es que la mayoría de las concesiones mineras no están en centros urbanos, sino más bien en áreas rurales y en sectores de la Amazonía, por lo cual el efecto que se espera con esta pregunta es cuestionable de que si se logre o no. Algunos sectores ambientales habían pedido, antes de que se apruebe esta pregunta, que se incluya también la prohibición de esta actividad en zonas en donde existan reservas o fuentes de agua. Sin embargo, no sucedió así, pero aquellos sectores consideran que al menos es un primer gran paso. Pregunta número 6, la que se refiere a la conocida ley de plusvalía. La inclusión de esta pregunta en la consulta popular responde de cierta manera a una demanda por parte del sector de la construcción que asegura que su actividad ha recaído económicamente desde que se anunció esta ley en el año 2015. Algunas personas que están a favor del no por esta pregunta dicen que aquello no es cierto y que la recesión económica en este sector se debe en general a la crisis económica que ha tenido el país en los últimos años. El gremio de la construcción rechaza aquello
y dice que actualmente otros sectores productivos para el país, como el camaronero, bananero, entre otros, han tenido una superación económica, mientras que el sector de la construcción se mantiene deprimido. ¿Cuál de las dos partes tiene la razón? No es fácil saberlo, y esto se debe en gran medida a que la ley como tal no fue comunicada eficazmente a la ciudadanía como debió habérselo hecho, ni tampoco fue analizada o debatida en la asamblea, ni tampoco se invitó a los distintos sectores a que aporten a esta ley. Adicional a esto, hay una gran parte de la ciudadanía que tiene en su mente un mal concepto o que desconfía de esta ley, por lo cual no ha sido incentivada a comprar o adquirir nuevos bienes inmuebles o terrenos. Por lo tanto, se han paralizado proyectos inmobiliarios y es por eso que el sector de la construcción en cierta parte se ha sentido afectado por esta ley. ¿Qué sería una especulación sobre el valor de las tierras? Un ejemplo sencillo es cuando una persona tiene influencias en algún gobierno, ya sea municipal o un gobierno central, sabe que se va a construir una obra en unos 4 años. Pongámosle el ejemplo de un aeropuerto. Entonces, como conoce que se va a construir un aeropuerto y que por ende la plusvalía de ese sector va a aumentar, entonces se va obviamente a beneficiar. ¿Cómo se va a beneficiar? Comprando un terreno a un precio bajo para que en 4 años lo venda a un precio exuberante. Algo que obviamente es reprochable y que todos los sectores en sí están de acuerdo con que se combata, pero no en esta ley. ¿Por qué? Porque ya existen otras normativas como la Ley de Ordenamiento Territorial que puede ser reformada y puede ser con la cual se combata aquello. Es importante reconocer que esta ley no está en contra de que una persona que venda una casa, por ejemplo, obtenga una ganancia. Está en contra de que obtenga una ganancia ilegítima, es decir, cuando se especule. ¿Por qué? Porque perjudica a la otra cara de la moneda, al comprador. Recordemos también que en esta normativa se establece un impuesto del 75% a la segunda venta de un bien inmueble. ¿Qué ocurre con esto? Un ejemplo. Según personas que están a favor del no, cuando alguien ha comprado una casa hace 10 años a un precio de $100.000 y la desee vender en la actualidad a $200.000, no pagará ningún impuesto, porque la ganancia no se considera ilegítima ni extraordinaria. Cuando una persona quiere vender la misma casa que compró en $100.000 hace 10 años en $215.000, ahí se considera una ganancia extraordinaria y el impuesto del 75% se tributa no en el total de la venta del bien inmueble, es decir, en los $215.000, sino en la parte que se considera como ganancia extraordinaria, los $15.000. Si llegase a ganar el sí en esta pregunta y se elimina la ley de plusvalía, quedaría el impuesto anterior, que era del 10%, pero era el 10% del total de la venta del bien inmueble. Es decir, que en un caso como el que les expliqué, el tributo del 10% sería a los $215.000, según lo que han comunicado personas a favor del no. En conclusión, la pregunta tiene varias aristas y tiene consecuencias positivas y negativas. Está en ustedes considerar las que mayor aporten al país. Y llegamos a la última pregunta, la que tiene que ver con el Parque Nacional Yasuní, que es considerado como el sitio con mayor biodiversidad del planeta y que en los últimos años del gobierno anterior fue sujeto de polémicas, puesto que este consideró extraer petróleo de estas zonas. Grupos ambientalistas cuestionaron aquello porque se ha comprobado que cerca de estos territorios, me refiero al Parque Nacional Yasuní, que está ubicado en la provincia de Orellana, hay evidencias de pueblos que están en aislamiento voluntario y que si se continúa
extrayendo petróleo en estas zonas van a ser víctimas de la contaminación. Por eso, en esta última pregunta se plantea aumentar la zona intangible al menos en 50.000 hectáreas. Los colectivos ambientalistas esperan que este aumento se dé en las zonas en donde se encuentren estos grupos en aislamiento voluntario. Debido a que no existen anexos de esta pregunta, no se puede saber realmente en qué parte se va a aumentar. Adicional a esto, en la pregunta también se establece si se está de acuerdo o no con reducir el área de extracción petrolera de 1.030 hectáreas a 300. Actualmente el gobierno ha intervenido en esta área en al menos 37 hectáreas de las 335 que tiene permitido hacer, lo cual no afectaría, en caso de que llegase a ganar el sí en esta pregunta, los planes de extracción que tiene el gobierno en esta zona. Y bien amigos, este ha sido el análisis de las 7 preguntas de la consulta popular y referéndum. Esperemos que este domingo 4 de febrero puedan acudir a las urnas y voten de manera consciente y que este video les haya sido de gran utilidad. Me despido por ahora, espero verlos en una próxima. Denle like si les gustó el video y compartan con sus amigos.